Gracias, Elizabeth. Muchas gracias a todos ustedes, a los que conozco y a los que no conozco. Siempre es un placer regresar a la UNAM, a las escuelas de veterinaria en Canadá. Nosotros somos la número 4, la más vieja es Guelph, la Universidad de Guelph en Ontario, otra en Quebec. Luego salió Saskatchewan, Western College of Veterinary Medicine en Saskatoon, y luego salimos nosotros. Y hace unos años acaban de abrir, la primera generación acaba de salir en la Universidad de Calgary. Y esa escuela, curiosamente, la abrieron porque no consiguen veterinarios para grandes especies. Y Calgary es la área ganadera. Está abriendo su propia escuela para... Vamos a ver si les funciona, porque cuando hacen las entrevistas llegan puro vaquerito y vaqueritas con botas vaqueras y hebillas. Para el tercer año andan todos de zapatos Gucci con su estetoscopio, perritos y gatitos. Bueno, entonces ya estamos casi listos para empezar. La primera pregunta que se va a hacer, bueno, ¿por qué estoy dando una plática de cómo dar una plática? Un poquito de historia. Hace muchos años, cuando yo era estudiante, iba a una clase y decía, bueno, qué bonita plática. Iba a otra clase y decía, qué plática tan desastrosa. Y ahí decidí que se pueden dar buenas pláticas y se pueden dar malas pláticas. Cuando estaba en la escuela de maestro, iba a seminarios de colegas y de alumnos, lo mismo. Y dije, algún día voy a dar una plática para decirle a la gente qué es lo que a mí no me gusta oír una plática. Y nunca lo había hecho. Y de repente llega un maestro, iba a haber un seminario de posgrado y me dice, oye Alfonso, necesitamos a alguien que dé una plática de cómo dar pláticas y tú tienes buena reputación, ¿por qué no nos das una? La respuesta fue, no, estoy muy ocupado, yo no tengo tiempo de eso. Y me dice, no, piénsalo y luego me avisas. Pero luego me puse a pensar y dije, bueno, esta es una oportunidad para hacerlo. Y este es el origen de la plática. Y estando Pepetón y Larisa allá, les tocó ver la plática y le dije a Pepetón, le gustó y dije, bueno, pues vamos a ver si la podemos hacer. Ok, voy a comenzar con algo que ustedes quizá hayan tenido, que es glosofobia, el término psicológico. El término real es miedo a hablar en público. Es algo que es real, existe y mucha gente lo tiene. Algunos de ustedes han sentido ese palpitar en el corazón cuando están enfrente de una audiencia. Esto es bastante común. Hace algunos años, en la Universidad de Purdue, en Indiana, hicieron un estudio para valorar diferentes fobias y empezaron a ver fobias y empezaron con aracnofobia, musofobia y fobia a las serpientes. Son de las fobias más comunes que hay. La pregunta es, ¿en dónde queda la glosofobia en relación a las otras? ¿Alguien sabe cómo se llama la fobia de las serpientes? Hiperofobia. Bueno, en este estudio de la Universidad de Indiana encontraron que la fobia de hablar en público superaba a estas tres fobias. Ustedes conocen mucha gente que tiene fobia a las arañas, a las ratas, yo soy uno de ellos, y a las víboras. ¿Cómo hicieron el estudio? Es un estudio que vale la pena leerlo. Muy bien hecho, y encontraron que la fobia a hablar en público superaba a la mayoría de las fobias. Entonces es algo muy común. La pregunta es, ¿cuánta gente tiene glosofobia? También hicieron otros estudios. ¿Alguna idea que me puedan dar? ¿Cuándo le calculan? Según los estudios, 75%. Es decir, 3 de cada 4 gentes, están montadas aquí, tenemos, incluyen ellos, fobia o nerviosismo de hablar en público. Entonces es algo que es bastante común. Entonces las gentes que lo tienen, nuestros residentes, nosotros tenemos estudiantes que literalmente se apanican, como dirían aquí vulgarmente. Se apanican, no pueden hablar, los tenemos que interrumpir. Y al principio decía, no, pues se van a aprender, porque van a aprender. Pero después de leer estos artículos te das cuenta y es decir, tú tienes fobia de víboras, ok, te encierro en un cuarto y te aviento unas víboras y con eso
agarrar a un estudiante y obligarlo cuando tiene unas palpitaciones horrorosas es inhumano. Entonces yo lo entiendo y he tenido estudiantes que les digo, ¿sabes qué? No hay bronca. Luego hablamos. Y se hace. ¿Qué puedo hacer para controlar ese miedo que tengo en hablar en público? Esa pregunta. Entonces empecé a investigar esto cuando estaba preparando la plática. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, vamos a internet. Y puse Public Speaking Tips, o sea, ¿qué puedo hacer para aprender a hablar en público? Hice el search, 48 millones de hits. Para que se den una idea qué importante. Pero claro, el doctor Germán Valero va a decir, no, bueno, 48 millones de hits en el contexto de Universal de Google a lo mejor no es mucho. Entonces hice otro search, pero no lo puse porque en Canadá no puedo. Comparé glosofobia con sexo. Pero entonces a ustedes les pongo los Simpsons, que son terriblemente... Y vean ustedes, glosofobia tiene más hits que el famoso programa de los Simpsons. Porque hay mucha gente que tiene que hablar en público cuando empiezan a gente joven, a una empresa, y que van a hablar y no saben por dónde van a pasar, están muy nerviosos. Bueno, ¿cuál es la medicina para curar el miedo de hablar en público? Revisando artículos de otras gentes y mi propia experiencia es una serie de píldoras que hay que hacer. Una de ellas es, prepara bien y con antelación la plática. Porque no hay peor cosa de ponerse nervioso que ir a dar una plática que está mal preparada, y ustedes lo saben. Entonces hay que prepararla bien. Y hay que prepararla con antelación. No puedes llegar. Lamentablemente la gente no lo entiende. Tenemos estudiantes que van a dar su Clinical Conference. La presentación más importante de la vida académica de un estudiante en Canadá. Clinical Conference. La van a dar el jueves y el miércoles. Oiga, doctor, voy a dar una plática sobre tumores de caballos en la pituitaria. Pase una laminida. ¿Cuándo es tu plática? Mañana. Es que no puede ser que hayas dejado esto. Entonces, esa es una idea de que está mal hecho. Entonces hay que prepararla con antelación. La segunda, práctica, práctica y práctica. Eso yo lo he aprendido. Cuando voy a dar una plática que he practicado, generalmente me sale bien. Cuando voy y no lo he practicado, generalmente no me sale tan bien. Mi hija, cuando estaba en la secundaria, le pidieron que hiciera algo de una presentación en público. Me decía, oye papá, ¿me ayudas? Sí, pero con una condición, le dije. Si quieres que te ayude, me vas a escuchar. Sí, papá, lo que tú digas. Ok. Ponte a preparar la plática. La estuvimos revisando. Ahora, práctica y práctica. ¿Y cómo la practico? Primero ponte tú sola, luego ponte enfrente de un espejo. Luego vienes enfrente de mí y te voy a hacer comentarios. Ay, papá, ya me tienes, es que ya no sé, va con su mamá. Yo no sé para qué le dije, papá, ya me arrepiento, me tiene, ya no lo aguanto. Escucha, presentó la plática y se comprende. Entonces se dio cuenta que haciéndolo con tiempo, preparando y practicando sale bien. Entonces eso hay que hacerlo. Los primeros 3 minutos de la plática son críticos. ¿Por qué? Porque los estudios de glosofobia también muestran que cuando la gente habla en público, el pico de las catecolaminas y todas las hormonas y neurotransmisores es al principio de la plática. Entonces, ¿qué recomiendan algunos psicólogos? Empiecen la plática con algo informal, generalmente un chistorete. Entonces mucha gente lo hace. Lo que sí les digo es que tengan cuidado con sus chistes. Porque yo estuve en la selección para director de mi escuela, y uno de los candidatos llegó a hacer su presentación para director y comenzó con un chistorete. Y lo primero que hizo fue ofendió a la mitad de la gente sentada ahí. Entonces ofendió. Entonces no había disculpas que podía hacer. O sea, hay que pensarlo bien. Hay que andarse con cuidado. Trata de aumentar poco a poco tu confianza. Para los jóvenes, esto no es algo que se aprende hoy y ya superé la fobia. No, poco a poco se va haciendo. Voy a hablar un poquito más de eso al final. Bueno, ¿cuáles son los ingredientes de una buena presentación en público? 3 ingredientes principales. No son los únicos, pero principales. Ciencia,
preparación y práctica. Ciencia es de lo que ustedes van a hablar. Si están en patología y van a hablar sobre tumores de células cebadas, es la ciencia. Me voy a preparar bien en tumores de células cebadas. Luego viene la preparación, armar el PowerPoint. ¿Cómo voy a armar el PowerPoint para presentar el tumor de células cebadas? Y luego la práctica y la práctica y la práctica. Esos son los 3 ingredientes más importantes. El error más común, sobre todo lo vemos con los doctorados, es el mito de que porque yo soy un experto en esto y saqué mi doctorado en la universidad de quién sabe dónde, yo puedo llegar y empezar a hablar. Mito absoluto. Y eso yo me di cuenta de estudiantes de maestría. Los mejores investigadores, con mucha frecuencia, eran los peores en hacer presentaciones. Y estudiantes de grado que no tenían doctorados por allá, daban mucho mejores presentaciones. Entonces, eso es un mito, de que porque yo sé el tema, en mi escuela todavía tenemos gente como esta. Pero en fin, es algo que hay que cambiar. Entonces vamos a hablar un poquito de la ciencia. Antes de preparar la ciencia, piensen en su audiencia, porque una va junto con la otra. Esta es una de mis clases, mis estudiantes de veterinaria. Si voy a dar una plática a los estudiantes de veterinaria, tengo un grupo muy homogéneo. Entonces la plática es fácil prepararla. El año pasado fui a dar una plática a Torreón. Lo primero que hice, hablé con la persona que me invitó y le dije, oye, ¿quién es mi audiencia? No, pues hay de todo. No, pues sí hay de todo, ya lo sé, pero quiero saber quién es mi audiencia. La audiencia eran estudiantes de veterinaria, maestros de veterinaria, especialistas en bovinos, ganaderos e industria farmacéutica. Entonces, bueno, voy a hablar de neumonías, pues yo sé de neumonías o no sé de neumonías, pero ¿cómo voy a jalarme al público? Entonces, vamos a poner una plática que va a ser tan atractiva para los veterinarios como para los ganaderos. ¿Saben cómo comencé la plática? Esa plática comenzaba que hace como 50 años en California hubo una reunión y el profesor Peter Kennedy de la Universidad de California dijo, ya sabemos cuáles son las lesiones de pasteurolosis o mangemiosis. Ahora necesitamos entender la patogénesis para poder prevenir la enfermedad. Porque es la enfermedad número 1. 50 años más tarde, lo mismo. Conocemos las lesiones, todas las conocen, y ustedes díganme cómo las prevenimos. Sigue siendo la enfermedad número 1. Pero en vez de hablarlo así como daban mis pláticas normales, ¿qué hice? Saqué una camioneta pick-up de 1950 y las fotografías del tablero y de la camioneta. Y le dije, miren cómo han evolucionado la tecnología de una camioneta pick-up de los 50 con una de la misma marca en el año 2012. Electrónico y todo. Y les digo esto que quede claro, porque así como ha evolucionado la tecnología automotriz, no ha ocurrido en las neumonías. Y tuvo éxito con los ganaderos porque se identifican con las camionetas pick-up. Sí, ¿no? En fin, esa es una manera de insistirles de que quién va a ser su público, cuál va a ser. Es bien importante hacer esto. Otra cosa que les voy a decir. Si quieren dar una buena plática, siempre asuman que va a ser aburrida. No, pero que yo estoy interesado. Pues será muy interesante para ti, pero para el resto del público va a ser el aburrimiento eterno. Entonces, si ustedes comienzan de ahí, dicen, va a ser terriblemente aburrida, ¿qué puedo hacer para hacerla menos aburrida? Y ahí empiezan ustedes también a preparar su plática. Usan diagramas, usar fotos, animaciones, esto no sé cómo se dice en español, a ver los bilingües aquí. Todo esto sirve para dar una plática menos aburrida. Porque acuérdense, cuando ustedes dan una plática, todo es acerca de comunicación. La ciencia está ahí, pero es comunicación. ¿Cómo voy a conectar lo que yo sé con mi público? Y la otra cosa es motivar a la audiencia
para que conecten los conocimientos. Entonces, eso es otra cosa que es fundamental para que puedan ustedes dar una plática correcta. Comentarios de los que no se debe hacer y ustedes lo han vivido. Van a una plática y empiezan con los acrónimos, si se dice así. Vean esto. LBA, DPI, DVD, RBI. Pues en ese momento van ustedes a perder a un porcentaje de su público. ¿Por qué? Porque mucha gente no conoce los acrónimos. Para ustedes será muy fácil saber como patólogos qué es una inmunofluorescencia, una inmunohistoquímica, pero hay gente que no. Entonces es importante no abusar de acrónimos. Yo les recomiendo a mis alumnos en alguna transparencia no tener más de 4, es el límite absoluto, 4, para no atiborrar con acrónimos. Vean esto, horroroso, ir a una presentación y todas las santas laminillas son con animaciones de todo tipo. No abusen, el abuso de animaciones es horroroso. Entonces sean consistentes, sean simples y sencillos con las animaciones. PowerPoint cada vez hace más cosas que son bonitas, pero ocasionalmente. Bueno, hay que familiarizarse con el auditorio. ¿Dónde van a dar la plática? Yo les recomiendo que lleguen antes, que llegue la audiencia, vean, pónganse enfrente, vean hacia adelante, para que ustedes imaginen ustedes estar enfrente de la plática. Prueben su sistema. Yo llegué hoy temprano, aquí hay testigos y lo probé, porque imagínense, van a dar una plática, que cómo dar una plática y hay que prepararla y llego y el equipo no funciona. Imagínense el embarazo. El embarazo no, ¿cómo se dice? Embarazoso. La situación embarazosa. La situación embarazosa. Ok, imagínense, y a mí ya me pasó esto, que ustedes van a dar una plática, esto me pasó en Santiago de Chile, llegan, comienzan a dar la plática, cambian de transparencia y al cambiar de transparencia, esto es el texto que aparece. ¿Alguien sabe cuál es el problema aquí? La configuración. El font o el tipo de letra que usé no existe en la computadora de Santiago de Chile, pero sí en la mía. Y es horroroso, yo ya lo viví. Esto es lo que diría esto. Este es el Bupi font, este es el Arial. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Utilizar tipos que son comunes en otros sistemas de cómputo. Arial y algunos son los más comunes. Tiempo. Esto es crítico. Actualmente el tiempo es oro. Ustedes llegan con muchos maestros aquí y les dicen, oye, ¿me puedes ayudar? Estamos así, sacando fondos para no sé qué, así como nos saco la cartera y doy los 20 pesos. Pero si la misma persona llega, oye, ¿me puedes ayudar en esto? Te va a llevar nomás media hora. Híjole, no puedo. Porque vivimos en una sociedad donde el tiempo vale oro. Entonces, si vamos a dar una plática que es de 1 hora, se tienen que mantener 1 hora la plática. Ustedes han vivido esas pláticas horrorosas. Hace muchos años fui a dar una plática a Banff y era una de toxicología de la inhalación y había patólogos humanos y todo. Y había un patólogo en la Universidad de Alberta, de Calgary, perdón, y me dice, oye Alfonso, ¿ya tienes tu plática? Sí, ¿cómo no? Dice, ¿cuántas transparencias tienes en las épocas? Me dice, no, pues tengo 15. ¿15? Le digo, sí. No, si yo tengo 120, le digo, ¿cómo? Si las pláticas son de 15 minutos. Pero, oye, pero esto es muy importante. Le dije, ¿sabes qué? Eso fue en la noche. En la mañana llegó al desayuno, ya arreglé mi plática, ya no tengo 100 y tantas, tengo 80. Literalmente le tuvieron que apagar el proyector. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Qué es lo que recomiendo a mucha gente? Este es el ejemplo clásico. Le dicen, oye, ya se te acabó el tiempo. Y dice, ok, ya, ahorita termino. Regresando a material. ¿Cómo que material y metros? Ya se acabó la plática. Esto es muy común y ustedes lo han experimentado. La regla de oro es una imagen por minuto.
Yo soy muy enfático con mis alumnos, porque un alumno que da un seminario en mis cursos de patología, se pasan de tiempo y los castigo. Terminan antes, los premio. Entonces saben. Y cuando viene la plática, arrancan el PowerPoint, la plática es de 20 minutos y aquí veo una de 80 y ya empezó mal la cosa. Y se los digo, te dije que un minuto, doctor, pero esto es muy importante y lo voy a pasar rápido. No hay excusa, una imagen más o menos por minuto. Esto es lo que les digo a mis alumnos. Cuando ustedes ponen más imágenes que minutos, esto es lo que están haciendo. Están ahorcando. Entonces, esto ténganlo con cuidado. Pasando un poco a las cuestiones técnicas, ustedes saben más de computadoras que yo y de cosas, pero hay ciertas reglas básicas y son los contrastes. Imagínense que van a usar una plática, y lo vemos en las pláticas donde usan el color negro con un contraste de azul oscuro. No se va a poder. Oiga, doctor, pues se ve muy bien en mi computadora. Pues sí, pero no estamos usando tu computadora. O invítanos todos a tu oficina porque aquí no se va a ver. Letras rojas hay que evitarlas. Esas son buenas para un mensaje corto, pero cansa el ojo. Y hay gente que hace toda la presentación con letra roja. Nunca usar verde con verde, azul con azul, etcétera, etcétera. Pero eso ustedes ya lo saben. Pero eso hay que recordarlo porque los alumnos caen en eso. Tamaño del font. ¿Qué tipo de font voy a usar? Bueno, eso depende mucho del salón y de la proyección, la distancia, etcétera. Más o menos, ustedes pueden calcular, la gente de atrás, la gente de adelante puede leer desde hasta arriba. Sí. Entonces, con la gente de atrás no la pueden leer. Entonces, en términos de auditorios y tipos de proyecciones digitales, yo pienso que entre 20, 24, 28 son. Tampoco exageren más allá en los fondos enormes. Entonces, eso es algo que ustedes pueden pagar. Pero, ¿qué les dije? Si ustedes conocen el salón, si es necesario, pueden hacer un ajuste a última hora para corregir el fondo. Tipos de fondo. Regresamos a tipos. ¿Cuáles son los más comunes? El Arial, Calibri, es el que me gusta a mí, Times, Comic, son buenos. Pero hay gente que utiliza fonts que parecen invitaciones a bodas, ¿no? Imagínense toda una presentación con este fondo. Pues realmente no lo hagan. Sí están muy bonitos, pero no es para una presentación. Sean un poquito más consistentes con lo que es fácil leer. Textos y fotografías. Es otra área donde nuestros estudiantes de patología pecan y pecan y siguen pecando. Algo así como esto. Llega un alumno y pone esto. ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, aquí hay muchos problemas. Uno, están utilizando esto, está bien hermoso, wow, qué cosa artística, pero me está quitando un tercio de mi superficie para el texto. Sí está muy bonita, a lo mejor para el título o para otros, pero no aquí. Dos, demasiadas letras. ¿Por qué? Porque usan oraciones completas en vez de usar balas, frases, puntos. Y por alguna razón mis estudiantes, y eso utilizan imágenes muy pequeñas. Le llamamos nosotros thumbnails. Y una clase de patología, imagínense, yo estoy hablando de carcinoma de células escamosas y les enseño esta foto. Esto debería de reducirse, quitarse el fondo, poner las laminillas mucho más grandes y resumir el texto para dar espacio. Y para no ponerlo muy cargado, la histopatología la ponemos después. Entonces, uno y otro y otro. Yo no sé por qué, si es las generaciones actuales tienen dados a poner fotos muy pequeñas. No sé si alguien tiene una respuesta, pero consistente. Las gentes menores de 25 años o 30 años, todo lo ponen muy chiquito. Ok. Otra cosa, esto lo aprendí cuando estaba haciendo la maestría. No pidan disculpas cuando estén dando una presentación. Las disculpas déjenlas cuando llegan a las 4 de la mañana sin avisar, que los están esperando. Ahí son el momento de las disculpas. Pero si van a dar una plática que ustedes prepararon con antelación, van a decir clásicas disculpas. Bueno, esta es la lesión que les quería enseñar. No se ve, pero créanme. Y aquí hay una lesión. Si no se ve, ¿para qué enseñarles?
ustedes en patología se están viendo porque ya lo han visto. Esta es una foto de los corpúsculos de inclusión. No se ven, pero créanme, no se ven, no los pongan. Entonces es bien importante. Esta sería una foto más bien hecha. Aquí sí puedo demostrarles que es una área de malasia en el encéfalo. Aquí sí se ve, hasta los de atrás la pueden ver. Otra de las cosas comunes es el apuntador. Mis alumnos, fíjense. El alumno que no sabe, me da una laminilla y se la doy y no sale lesión. No, pues aquí hay una lesión, doctor, de malasia. No solo muestra que no sabe, sino también es muy desconcertante que estén moviendo muy desconcertante. Ahora hay gente que es terriblemente nerviosa como yo y me tiembla la mano, sobre todo si me fui a tomar la noche anterior. Una de las cosas que recomiendo es o usen, se pegan esto aquí para que vibre menos. Aquí está la lista, todavía me vibra. Nada más me tomé 2. ¿Ya gustó? 2 coronitas, mira. O si son muy nerviosos, aváncenle. Para eso tiene PowerPoint. Ahí está la visión, quítense detrás. Entonces es importante manejar esto y por favor, cuando están haciendo lesiones, no empiecen a hacer así porque demuestran o que no saben o que están muy temblorosos. Oye, doctor, una pregunta. Ahí que puso la fecha con la lesión, que también en lo personal yo lo hago, ¿requiere algún fondo o puede ser ahí, recomienda usted, con base en su experiencia, de las flechas, algún color? A mí me gusta el blanco porque soy muy puro, pero pongo borde negro para que se contraste, porque blanco con el cerebro pues no se ve. Sí, exacto, le pones el borde. Ajá. Mi carro aquí en México no era blanco, el Lucosito. Okay. Fotografías digitales, otras cosas que vemos mucho. Van a dar una plática, necesitan una foto de un bovino y saquen. ¿Cuál es el problema con esta foto? ¿Por qué está borrosa? Pues porque lo sacaron de Google. 31 kilobytes, o sea, eso ni los teléfonos viejos. Pues hay que tomar fotos o usar fotos que no tengan pixelación o mejor no usarlas. Pues sería una foto en mal torreo. Ahora, muchas veces ustedes tienen una foto que tomaron en su laboratorio, pero la luz les dio un tinte amarillo. Entonces, ustedes lo van a mejorar con Photoshop. Aquí está el Photoshop, lo usan y vean la diferencia. Simplemente por poner un filtro. Si no saben hacerlos ustedes, pues siempre tendrán un amigo o una amiga que lo sabe hacer y les puede dar mejorar la calidad del Photoshop. Lo que se puede hacer en Photoshop es increíble. Esto algunos de ustedes ya la conocen. Esta es una fotografía de su servidor en el año 2000. Vamos a poner un poco de Photoshop. La misma foto. A ver, señoritas que no conocen esta foto, ¿de quién es ese pelo? ¿Perdón? ¿De Brad Pitt? La misma foto con el pelo de Brad Pitt. Lo estaba dando en una conferencia de Sudamérica y dice una alumna o una colega, dice, oiga doctor, si se viera como esta persona aquí, dice, a lo mejor tendríamos una cita. Contesto, preciosa, ¿qué te hace pensar que saldría contigo? La misma foto con Photoshop. La ve mi hija. Papá, pero no es posible que todos utilices esa foto. Ya se la saben de memoria tus alumnos. Es más, Brad Pitt ya no anda con Jennifer Aniston. ¿Cuál es el problema? Vamos a actualizar esto. Entonces, lo que les quiero decir es que pueden hacer
hacer una serie de estas tonterías que yo me la paso haciendo, pero pueden utilizarlo para mejorar las fotos. Claro, es ilegal poner propósitos de inclusión cuando no los hay. Eso es pero si quieren una foto, sí le pueden dar más contraste, etc. Es importante que hagan eso. Videos en presentaciones, caso concreto. Este es un caso que trajeron de la clínica y nos dijeron, oiga, este es un caso de encefalomalacia focal simétrica. Y una vez le dije al clínico, oye, ¿y cuáles eran los signos pues, clínicos? Y me empezó a bailar, no, pues decía así. En la actualidad, vean esto, para que no bailen. ¿Con qué creen que tomaron esta foto? O con un celular, o en este caso particular, con una cámara común y corriente. Tienen videos. Y los clínicos, por alguna razón, a veces yo les digo, ¿cómo es posible que tengas unos signos clínicos tan obvios y no toman videos? Se nos pasó, estamos muy ocupados. Los clínicos siempre están ocupados, los patólogos tenemos todo el día para pero más y más gente, inclusive muchos patólogos ya nos están mandando veterinarios de campo, en vez de historia clínica, un clip por internet con los signos clínicos. Entonces yo les recomiendo que tomen videos. Ayer Leti me enseñó unas fotografías que tomó con su teléfono de bovinos impresionantes. O sea, todo el mundo las puede hacer. Esto es importante hacerlo. Otra cosa que no es bueno hacer es hablar a la pantalla. Eso ya no se los digo, pero hay gente que da una presentación y está así, no, pues aquí tenemos esto y esto. Yo hice una prueba con los alumnos. Agarré y les dije, todos voltéense para atrás y voy a dar mi presentación. O sea, ¿qué voy a sentir yo si todos los alumnos están volteando para atrás? Entonces hay que dar la cara al público, hay que hacer contacto visual. De vez en cuando hacen contacto visual directo, porque la gente que está ahí, el público, siente que lo están tomando en cuenta. Entonces es importante hacer esto. Esto ya lo vimos, hay que reducir. Esto es, ay caramba. Cuando estamos haciendo investigaciones, llegan a dar presentaciones nuestros alumnos y salen con una... investigadores con esto, imagínense. Y lo peor de todo es que se ponen a describir columna por columna. Esto es inaceptable en una buena presentación. ¿Qué se hace? Bueno, resuman, pongan fotografías de buen contraste con las medias. Acuérdense, es para el público, no para ustedes, cuando están haciendo una presentación. Fíjense, una presentación sin buen contraste, que decía yo, hay que mejorar el contraste para que se vea mejor. Bueno, ya por terminar, algo que yo en lo personal hago. Este es el ciclo de vida de la fasciola hepática. Nada. Me puedo poner a leerles esto, y es cierto, pero si voy a dar una presentación, yo no trabajo con el doctor Quiroz ni trabajo con fasciola hepática, pero tenía que hablar de fasciola hepática, bueno, pues hago una. Entonces agarra una imagen y empieza a describir el ciclo de la fasciola hepática en el hígado, los huevecillos en las heces, huevecillos embrionados, salen los miracidios, etcétera, etcétera. Esto es mucho más didáctico que poner el ciclo de vida en forma de texto. Ustedes preguntan, bueno, pero usted cuándo, ¿de dónde sacó las imágenes? A excepción de la fasciola, todas están disponibles, lo pueden hacer con el Photoshop. Digo con el PowerPoint, ni siquiera necesitan Photoshop. Esto yo por eso le puse hasta la sonrisa y todo. Bueno. Esto me lleva a otro tema que es, muchas veces vamos y tomamos un ciclo de la fasciola hepática, pero aquí ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Está un poco fuera de foco, pero derechos de autor. Derechos de autor es algo que está tomando bastante fuerza con la gente, y hay que tener mucho cuidado, porque hay gente que se está pirateando el trabajo de otros. Entonces, hay una nueva doctrina, le llaman Fair Use Doctrine, que se inició en Estados Unidos, la pasó a Canadá y Europa ya la está adaptando, y es para efectos de enseñanza, como ahorita, no necesito permiso de autor, nada más.
No lo puedo subir a la red, nomás para efectos de enseñanza. No lo puedo regalar, lo puedo enseñar. Entonces ya me siento un poquito menos. Pero hay que tener cuidado. Hace 2 años fui a 3 años al Congreso Mundial de Goiatría en Budapest. Y estoy ahí sentado y de repente llega una persona, ¡pum!, y se sienta, doctor, mucho gusto, mi nombre es fulano de tal, yo no sabía que iba a estar aquí. Pues, oye, no te conozco, te tenía que avisar o qué. ¿Por qué estaba tan nervioso el muchachito? Había tomado. Toda su presentación, bueno, no toda, pero muchas de sus fotos se las he sacado de mi página de web. Y no se imaginaba que yo iba a estar ahí. Se acalambró. Pero eso sí, dio la presentación. Y gracias, doctor Lopman, gracias, doctor, pero imagínense si no se ha dado cuenta. Pues si yo hubiera ido al final, oye, ¿qué onda, no? Entonces, eso sucede. Siempre es importante, si toman algo de un lugar, bueno, si tienen el logo, poner de dónde viene la plática. Esto que puse aquí, usted, bueno, doctor, usted no puso de quién eran estas pláticas. Bueno, yo puedo argumentar una, que es por el Fair Use, la doctrina, o también puedo decir que todas estas las saqué de Microsoft Office y ustedes pagaron por eso. Ustedes las pueden usar, no necesitan poner ningún agradecimiento. Entonces, hay una cantidad de imágenes en Microsoft que pueden usar. Sacar gente aburrida, pues ahí las hay. Sacar gente riéndose, de lo que quieran ahí. Entonces, utilicen eso para sus presentaciones. Resumen y conclusiones. Traten de reducir la ansiedad. Recuerden, 3 de cada 4 personas sufren de glosofobia. Todos sufrimos. Todos nos ponemos nerviosos. Entonces, traten de reducir la ansiedad preparando bien su material y por adelantado. No lo dejen a última hora. Practiquen y practiquen. Otro comentario práctico. Me mandan, decir, oiga doctor, necesitamos su presentación. Me la pueden mandar. Le dije, bueno, cuando se la termine se las mando. Bueno, oiga doctor, no recibido su presentación. Le dije cuando terminar. Pues cuando la termina, le dije 2 horas antes de la presentación. Pero ¿cómo? Es cierto. En otra plática, creo que fue en Chihuahua, en Chihuahua. Estoy en el desayuno con unos colegas y el colega de ahí me dice, oye, ¿vas a hablar sobre qué tema era esta? Ah, sí, acidosis ruminal. Le dije, no, mi práctica era sobre patología de bovinos y no iba a hablar de acidosis ruminal. Me dice, es el problema número 1 de aquí. Dijo, no pensé. Hablé, me comuniqué por internet a Canadá, mándenme imágenes de acidosis ruminal y la puse para la plática del otro día. O sea, uno no termina porque va uno cambiando las cosas. Ejemplo. Practiquen, 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 pónganse enfrente del espejo, practiquen la presentación, díganle a su mejor amigo o amiga que oigan su presentación y les hagan críticas constructivas, hagan lo que sea, pero practiquen, practiquen, practiquen. Chequen los tipos, los fonts, los contrastes, las animaciones, es bien importante. Otra cosa, por ejemplo, que sucede, si yo no traigo el clip del borrego con encefalomalacia focal simétrica, con la presentación no va a funcionar y mucha gente se le olvida eso. Entonces lo pone, pero no se llevan el clip, entonces no va a funcionar. Hablen a la audiencia y háganlo con pasión, o sea, traten de ser pasión. Sea creativo, pero no exagere. Observe, pregunte y aprendan con otros. Yo espero que aquí algunos de ustedes digan, híjole, esto que hizo el doctor López está mal, yo no lo voy a hacer. De eso se trata, que saquen lo bueno de una presentación y quiten lo malo de la presentación. Todos tenemos historias de buenas presentaciones y malas presentaciones. La mejor presentación que he dado en mi vida, porque dar una presentación es como una obra de teatro, como a un artista cantando. Ustedes lo pueden ver en su público. Si veo que la mayoría se están durmiendo, dije, híjole, la mejor presentación la di en la India, hace muchos años. Tenía un público de 500 gentes y mi presentación resultó ser muy buena porque le di un ángulo a la presentación diferente a otros países. Híjalo, me sentía yo como, iba a decir quién, el cantante famoso. Brad Pitt. ¿Quién? Como Brad Pitt, ya con Brad las Pitt. fotos. Ah, pero eso no canta. Ah, no. No, la audiencia. Ah, no es mi
La peor presentación que he dado en mi vida la di aquí en la UNAM. Y fue cuando me invitaron a presentar para la academia. Todo me salió mal. Me sentí terrible. Me invita a dar la presentación el presidente de la academia y se me olvida el nombre. Entonces, quiero dar las gracias a los miembros de la academia, en especial al doctor. Está ahí sentado. Todo el mundo me quiere dar el nombre del doctor Cervantes, pero todos lo hacen al mismo tiempo y no oía. No, terrible. Otra cosa que hicieron y no me di cuenta hasta el último, apagaron todas las luces. Yo no puedo dar pláticas a oscuras, porque cuando era chiquito me portaba mal y me encerraban en el closet. Ahí me di cuenta. Para acabarle de molar, cuando termino la plática me acerco al doctor Cervantes y le digo, oye, perdóname, soy un... Le quería dar énfasis de que soy un bruto. Y de repente veo a Gustavo García corriendo hacia mí como si me fuera a... Y me dice, ¿traes prendido el micrófono? La doctora ahí me dijo, yo no sabía, doctor, que usaba usted ese lenguaje.